Hoy proponemos un viaje en el tiempo, pero sin necesidad de máquinas raras. Nos vamos a un rincón, a una hora escasa de Buenos Aires, que parece, no sé, como anclado en el siglo XIX. Totalmente. Vamos a hacer un análisis a fondo de la pulpería de Cacho di Catarina, en Mercedes, un lugar fundado en 1830 y que, como veremos, es mucho más que un simple bar de campo. Muchísimo más. Para esto tenemos de todo: crónicas, artículos de turismo, análisis culturales, hasta testimonios en vídeo de la familia. La idea es entender cómo un lugar así ha podido sobrevivir casi 200 años y por qué no es una pieza de museo, sino un símbolo vivísimo de la identidad argentina. Exacto. Y el enfoque no va a ser tratarla como un objeto estático, sino como una institución, ¿sabes?, que ha evolucionado con el país. Nació como un puesto de avanzada en la frontera y hoy es un monumento cultural. Es alucinante. Es que es un caso de estudio increíble sobre resiliencia, sobre el peso de la herencia familiar y, bueno, sobre la defensa de la cultura gaucha en un mundo que va a toda velocidad. Vamos a tocar su arquitectura, su conexión con la literatura, con el cine, e incluso la estrategia comercial, casi picaresca, que se esconde en su plato más famoso. Pues venga, vamos al lío. Empecemos por el principio, porque el contexto lo es todo. Hay que imaginarse el año 1830. Mercedes no era la ciudad que es hoy. Para nada. Se conocía como la Guardia de Luján. Era literalmente un fortín militar en la frontera. Ahí acababa, digamos, la civilización, y más allá el territorio indígena y la amenaza constante de los malones. Y en mitad de ese panorama, que debía ser bastante hostil, aparece este local. Totalmente. Y en ese entorno, la pulpería no era un capricho, era una necesidad. Era el único punto de referencia en kilómetros. Funcionaba como tienda, donde comprabas desde yerba mate hasta pólvora. De todo. Era una posta para cambiar caballos, era la agencia de noticias local. Y sobre todo, era el centro social, el único refugio para gauchos, soldados y viajeros. Y aquí hay un concepto que leí y que me pareció fascinante: la idea de la pulpería como un mojón civilizador. Es una descripción perfecta. Es que te lo imaginas, ¿no? En mitad de la nada, este local funcionaba como una pequeña embajada de la comunidad. Era el lugar donde la gente volvía a ser sociedad. Exacto. Y su arquitectura cuenta esa misma historia de frontera. Es una fortaleza en toda regla. ¿Ah, sí? Sí. Los muros tienen 45 centímetros de grosor, de ladrillo asentado en barro, sin una gota de cemento. ¡Wow! Las vigas, de madera de pinotea casi indestructibles, y sobre el techo una capa de tierra como aislante. O sea que no es una reconstrucción. No, ¿qué va? Arqueólogos han verificado que la estructura principal data de 1830. Y esa robustez, claro, no era por estética. Estaba diseñada para aguantar de todo. El clima extremo, las crecidas del río Luján, que ya veremos que casi acaban con ella. Claro, porque los muros no sirven de nada si no hay gente que los cuide, y ahí entra la otra clave de su supervivencia: la familia di Catarina. Una historia en sí misma. La saga familiar en la pulpería arranca en 1910 con un inmigrante español, Salvador Pérez Méndez. Su hija, Figenia, se casa con Domingo Antonio di Catarina y ahí, pues, se forja la dinastía. Pero la figura que lo cambia todo, el que convierte el lugar en leyenda, es su hijo Roberto Cacho di Catarina. Cacho. Él se cargó en 1959. Tenía solo 18 años. Y no fue un simple hostelero. Cacho se convirtió en un personaje. Él mismo se autoproclamó, con mucho orgullo, el último pulpero. Me llama la atención la dualidad de este hombre. Por un lado, se construye esa imagen de guardián de las esencias, siempre vestido de gaucho, un gran conversador, un defensor de la tradición. Sí. Pero por otro, las fuentes destapan detalles que lo muestran como un innovador. Fue futbolista, y no uno cualquiera. Llegó a jugar en la reserva de River Plate. ¿Cómo encaja eso? Yo creo que él no lo veía como una contradicción. Para Cacho, la pulpería era el corazón de la vida social del pueblo. Claro. Y la vida social en el siglo XX ya no eran solo las payadas. Por eso organizó bailes, torneos de bochas, desfiles. Entendió que para mantener viva la tradición, tenía que hacerla dialogar con los tiempos. Quería que el lugar estuviera vivo, no que fuera una postal. Y el ejemplo más claro de esto es una anécdota que es una pasada. La del fútbol femenino. Esa. A Cacho se le ocurrió organizar el primer campeonato de fútbol femenino de la zona. Estamos hablando de un entorno rural, súper tradicional. Revolucionario para la época. Vaya tela.
Convirtió un bastión de la masculinidad gaucha en el escenario de algo increíblemente progresista. Exacto. Y ese es el legado que perdura. Cacho falleció en 2009 y su último deseo fue que la pulpería siguiera abierta, que no muriera con él. Y sigue abierta. Y tanto. Hoy la gestión está en manos de la cuarta y quinta generación, su hermana Aida y sus sobrinas. Y esto plantea una vuelta de tuerca muy interesante. A ver. Un espacio arquetípicamente masculino, el bar de gauchos por excelencia, es hoy un negocio patrimonial gestionado por una nueva generación de pulperas. ¡Qué bueno! Ellas son las custodias de esa memoria, pero desde una perspectiva completamente nueva. Es que el lugar se lo ha ganado. No es un bar cualquiera, es un escenario de leyenda. Tiene unas conexiones con la cultura argentina que son profundísimas. Por ejemplo, entre sus clientes habituales había un tal Segundo Ramírez. Que no es un nombre cualquiera. Para nada. Es el gaucho real, de carne y hueso, que inspiró a Ricardo Guiraldes para escribir Don Segundo Sombra, una obra cumbre de la literatura gauchesca. Y esa conexión literaria dio el salto al cine de una forma casi mágica. En 1969, el director Manuel Antín decide rodar allí la película. La pulpería se convirtió en un plato de cine. Pero aquí viene el detallazo, lo que cierra el círculo. El propio Cacho Di Catarina actúa en la película, haciendo de sí mismo. No me digas. Sí, interpreta al pulpero. La realidad y la ficción se fundieron en ese mostrador centenario. ¡Qué maravilla! Es el momento en que el guardián de la historia se convierte él mismo en parte de la leyenda que cuenta. La lista de visitantes célebres es larguísima, ¿eh? Desde músicos de folclore como Antonio Tarrago Ros a actores como Joaquín Furriel. Pero más allá de los nombres, lo que impresiona es el interior del local. No es un bar decorado al estilo antiguo. ¿Qué va? Es que es antigua de verdad. No es decoración, es sedimento. Es un archivo material de la historia rural argentina. ¡Ostras! Cada objeto tiene una historia que te pone los pelos de punta. Por ejemplo, en una pared se conserva la orden de captura original del gaucho Juan Moreira, de 1869. La original. La original. Moreira es otro de esos personajes legendarios, entre bandido y héroe popular, que también frecuentaba el lugar. Tener delante ese papel amarillento es como tocar la historia. Y luego está ese rincón que llaman el rincón de las botellas. Ah, sí. Una estantería con botellas de 1910 que pertenecieron al abuelo de Cacho. Llevan ahí más de un siglo. Nadie las ha tocado. El polvo que las cubre es literalmente el polvo de la historia. Hay como un pacto no escrito de respeto al pasado. Te lo puedes imaginar. El olor a cuero de las monturas, la luz de un farol de queroseno. Y junto a eso, balanzas de platos, latas de galletas antiguas, sifones de vidrio tallado, espuelas. Es un moselo vivo en el que, además, tienes la suerte de poder tomarte algo. Hablemos de eso, porque la gastronomía es otro de los pilares y la filosofía culinaria es, en su simpleza, absolutamente radical. Nuestra misión es no hacer cambios. Eso es. En la era de la deconstrucción y la cocina fusión, ellos apuestan por la preservación pura y dura. Es una declaración de intenciones en toda regla. No buscan sorprender con lo nuevo, sino emocionar con lo de siempre. Y el plato estrella, el que todo el mundo va a probar. Las empanadas. Las empanadas de Cacho. La experiencia es un espectáculo. Las fríen a la vista del público, en un disco de arado sobre un fuego de leña. Y son famosas por dos cosas. Son increíblemente jugosas, hasta el punto de que el dicho es que hay que comerlas con las piernas abiertas para no mancharse. Y son notablemente picantes. Leí que había algo más detrás de ese picante, ¿no? Ahí está la genialidad de Cacho. El picante no era solo una cuestión de sabor. Era una táctica comercial brillante. ¿En serio? Se dio cuenta de que la comida picante provocaba sed. Más sed significaba que los clientes pedían más vino, más cerveza. Y se quedaban más tiempo. Y gastaban más dinero. Es que es genial. Vaya ojo clínico. Es una lección de marketing del siglo XX aplicada en un negocio del siglo XIX. Me parece una maravilla. Detrás de esa fachada de pura tradición de no cambiar nada, se escondía un empresario muy astuto. Y el resto de la oferta pues sigue esa misma línea de autenticidad, picadas con el famoso salame Quintero de Mercedes, que es capital nacional del producto, quesos de la zona, bondiola, asado, locro. Exactamente. La gastronomía está íntimamente ligada al terroir, al producto de proximidad de Mercedes. Y no es una moda gourmet ahora, es que siempre se ha hecho así, por pura lógica.
Claro. Esta dependencia del producto local no solo garantiza la autenticidad, sino que sostiene la economía de la región. Cada bocado es un pedazo de la historia y de la geografía del lugar. Y pensar que toda esta historia, toda esta cultura acumulada en esos muros de barro, ha estado a punto de desaparecer varias veces. La resiliencia del lugar es increíble. Su gran enemigo natural, como ya adelantaba, siempre ha sido el río Luján y sus inundaciones. Ha soportado más de 50. 50. Pero la de 2015 fue la peor. Fue catastrófica. El agua superó el 1,5 metros de altura dentro del local, arrasó con todo. Madre mía. El mostrador de estaño de más de 100 años se partió por la mitad. Se perdieron muchísimas reliquias que el agua se llevó. La pulpería tuvo que cerrar durante 2 largos años. 2 años. Mucha gente pensó que era el fin, que esta vez no se levantaba. Pero la familia no se rindió. Y aquí hay un detalle de su filosofía que me parece clave. Durante la restauración podrían haber usado cemento, materiales modernos para ir más rápido. Pero se negaron en rotundo. Se pusieron a limpiar uno por uno los ladrillos originales que habían sobrevivido y volvieron a levantarlos asentándolos en barro como en 1830. No querían repararla, querían sanarla. Exacto. Querían que siguiera siendo ella misma. Esa decisión fue fundamental. Demuestra un respeto absoluto por la integridad histórica del edificio. Y hoy, la pulpería no solo ha sobrevivido, es un destino turístico próspero. Atrae a más de 500 personas cada fin de semana. Y sigue siendo un foco cultural. Sí, se organizan peñas folclóricas con guitarreadas, payadores, manteniendo viva esa tradición oral que nació allí mismo. Y todo ese esfuerzo ha tenido por fin un reconocimiento oficial, que es crucial. Ha sido declarada Patrimonio Histórico Municipal y, más importante, Monumento Histórico Provincial. Y esa protección legal es la garantía de su futuro. Esa declaración, combinada con la pasión inquebrantable de la familia, asegura que la pulpería ya no sea solo un negocio privado, sino un monumento cultural protegido. Un tesoro. Un tesoro que ahora, en cierto modo, nos pertenece a todos. Pues menudo viaje hemos hecho. Hemos pasado de un puesto de avanzada en un territorio casi salvaje a un ícono cultural, un plató de cine y el legado de una familia extraordinaria. La pulpería de Cacho di Catina es un símbolo de la resistencia. Resistencia contra el paso del tiempo, contra el olvido y hasta contra la fuerza de un río. Y esto nos deja con una reflexión final para darle una vuelta. El lema de la pulpería es no hacer cambios. Sí. En un mundo como el nuestro, obsesionado con la innovación constante, con lo nuevo a cualquier precio, ¿qué podemos aprender de un lugar cuyo éxito se basa precisamente en el acto radical de la conservación? A lo mejor resulta que el mayor acto de rebeldía hoy en día no es inventar lo siguiente, sino simplemente cuidar bien lo que ya tenemos. Es una buena reflexión y lleva a una última pregunta. ¿Qué otros tesoros en nuestras propias comunidades podríamos estar pasando por alto simplemente porque no son nuevos, porque siempre han estado ahí? Lugares, historias o tradiciones cuyo valor real, histórico y cultural es en realidad incalculable y corren el riesgo de desaparecer si no los miramos con otros ojos.